Buenos días, profesora. Mediante este video estaremos explicando el método de Les y el método Renaud, el cual está conformado por los estudiantes Eric Hidalgo, Vladimir Calderón, Argelis González y Maite Pimentel. Método Les. ¿Qué es el método Les? El método es de carácter global, considerando los puestos de trabajo de manera general, donde se permite saber si se va a realizar un análisis más profundo con métodos más específicos. Según los autores, consta de evaluar los factores de salud y vida personal de los trabajadores. Antes de aplicar este método, ya se tienen que tener resueltos los problemas o riesgos referentes a la salud y seguridad laboral, ya que este método no está contemplado para desarrollar y tampoco puede aplicarse en cualquier puesto de trabajo. En principio, el método se desarrolló para valorar las condiciones laborales del puesto de trabajo fijos del sector industrial, en lo que el grado de cualificación para su desempeño era realmente bajo. Algunas partes del método son el ambiente físico, la postura y la carga física, las cuales pueden ser empleadas para evaluar puestos de trabajo con un nivel de cualificación mayor del sector industrial o servicio, siempre y cuando el lugar de trabajo y las condiciones ambientales estén constantes. Creadores. Este método fue desarrollado en el 1978 por F. Gourat, J. Gautrat y G. Roustan, los cuales eran miembros del Laboratorio de Economy and Sociology du Travail, lo cuales indican sus siglas LES, y pretende evaluar las condiciones de trabajo de forma objetiva y global lo más posible, estableciendo un diagnóstico final que indique si cada una de las situaciones consideradas en el puesto de trabajo son satisfactorias, nocivas o molestias para el trabajador. Objetivos. Entre los objetivos está describir lo más cercanamente posible las condiciones del trabajo en las que se encuentra un puesto de trabajo. Servir como soporte de reclamación frente a los directivos. Actuar como formato para dar posibles soluciones. Temas de evaluación. Para el diagnóstico de estos temas se toman en cuenta las 5 dimensiones, las cuales son el entorno físico, la carga física, la carga mental, los aspectos psicosocial y el tiempo de trabajo. Me ha tocado hablar sobre las dimensiones y variables en LES, haciendo primero un énfasis en lo que es las herramientas. LES es un método donde está compuesto por diferentes tipos de dimensiones, 6 para ser específica. Entonces, en uno de los puntos es necesario realizar ciertos estudios que requieren de la ayuda de herramientas. Entonces, bueno, es importante mencionarlo. Por ejemplo, un psicómetro, que es el que vamos a utilizar para lo que es medir las temperaturas. Un luxómetro, que nos va a ayudar a estudiar lo que es la intensidad luminosa. Un sonómetro, que nos ayuda a estudiar lo que es la intensidad sonora, y también un anemómetro, el cual nos va a ayudar para saber la velocidad del viento en los puestos de trabajo. Entonces también nos vamos a apoyar de otros instrumentos más sencillos, como lo que es una cinta métrica y un cronómetro, porque dentro del puesto de trabajo también es necesario realizar mediciones y toma de tiempos. Entonces es importante que tengamos esto a disposición a la hora de aplicar este método en un puesto de trabajo o en un lugar donde nos hayan llamado para poder aplicar este método. Entonces tenemos las aplicaciones y variables del método LES.
Entonces, primero que todo, para aplicar este método se debe recoger una serie de información que es necesaria para valorar las dimensiones que, como ya había mencionado, y ahora a un ratito les voy a explicar en qué consiste. Pero antes de eso es necesario hacer lo que es una observación de las actividades que se realizan en el puesto de trabajo, en los diferentes puestos de trabajo. Esto dado de que el método va a requerir una serie de evaluaciones específicas, entonces donde vamos a tener dimensiones y estas mismas se van a subdividir en variables. Entonces son 6 dimensiones y las mismas se subdividen en diferentes variables. Entonces, por un lado tenemos el estudio del entorno físico como primera variable, donde vamos a ver puntos como el ambiente térmico, ruido, iluminación y vibración. También tenemos lo que es carga física, donde se va a ver principalmente lo que es la carga estática y la dinámica. Luego vienen otras consideraciones como la carga mental, donde se observa lo que es el apremio del tiempo, la complejidad, la atención. Luego vienen los aspectos psicosociales, donde se observa la iniciativa, el estatus social, la comunicación y uno de los puntos muy importantes que sería la relación con el mando. Estoy haciendo referencia a la relación jefe-empleado o capataz-empleado. Entonces, por último, la última dimensión sería el tiempo de trabajo. Dado de que son muchos puestos de trabajo, es necesario de que uno se aplique, se apoye en un software que se llama Ergonauta. Entonces, esto me va a ayudar a realizar los estudios de una forma mucho más fácil. Entonces, con respecto a la puntuación y la valoración de este método, este va de 0 a 10. Entonces tenemos que la puntuación de 0 a 2 son resultados buenos, donde no se presentan ni estrés ni fatigas. De 3 a 5 hay molestias débiles, pero que podrían mejorarse fácilmente. De 6 a 7 ya hay molestias medias, pero hay que podrían o no presentar fatiga en lo que es los trabajadores. Entonces tenemos ya de 8 a 9 donde hay fatiga y que obviamente necesitan tensión. Entonces finalmente tenemos el último, que sería 10, que sería una valoración de una situación sumamente nociva y que necesita atención sumamente urgente. Entonces básicamente eso es lo que es el método LES. Entonces a continuación mi compañero le va a hablar sobre el método Renault. El método Renault. ¿Qué es este método? Es un método objetivo global desarrollado por los servicios de condiciones de trabajo de la Regie Nacional des Unices Renault en 1779. Pretende optimizar el puesto evaluando las especiales condiciones de la penosidad, permitiendo comparar diversas soluciones y elegir una de ellas para que mediante las correcciones técnicas en función de los objetivos de las condiciones de trabajo y de los condicionamientos técnicos y económicos se pueden ratificar los aspectos más inadecuados del trabajo. ¿Cómo se crea este método? Este método ha sido confeccionado a partir de una experiencia industrial comenzada en los años 50 por los especialistas de las condiciones de trabajo y de la producción de la Regie Nacional de los Unices Renault. Es aplicable principalmente a puestos de trabajo repetitivos de ciclo corto, como es el caso de las cadenas de montaje en la fabricación de automóviles.
¿Cuáles son los principales objetivos de este método? Mejorar la seguridad y el entorno de trabajo, disminuir las cargas de trabajo físicas y nerviosas, reducir la presión de trabajo repetitivo en cadena. ¿Qué permite este método? Permite a los especialistas evaluar las condiciones de trabajo y los principales problemas de las situaciones existentes, así como de los proyectos en vía de elaboración para realizar la solución y correcciones teniendo en cuenta las condiciones técnicas y económicas. Permite optimizar el puesto, comparando diversas soluciones y eligiendo la mejor de ellas, priorizando los aspectos más inadecuados. Los criterios de valorización en las condiciones de trabajo. La concepción del puesto de trabajo, es decir, el grado de adaptación del mismo al trabajador y al medio en función de una serie de medidas que determina el confort postural y de trabajo. El factor de seguridad, en el que se valora la probabilidad de que ocurra un determinado riesgo y la peligrosidad del mismo. Para valorar el factor de seguridad, las puntuaciones que se asignan son las siguientes. Del 1 al 5, la puntuación en la primera parte vemos cuando el trabajo no requiere el uso de accesos mecanizados o despachos, etc. En la puntuación número 2 vemos cuando el trabajo requiere utilizar máquinas o instalaciones consideradas poco peligrosas. En el punto número 3 vemos que en el trabajo se realizan en máquinas peligrosas protegidas. En la puntuación número 4, el trabajo conlleva riesgos de accidentes no controlados totalmente mediante dispositivos técnicos. En la puntuación número 5 encontramos el trabajo comporta riesgo de accidentes graves por la falta de protección o de formación. Mi persona, Maite Pimentel, le toca hablar sobre el método Renault. A continuación, este método hace una valoración objetiva cuantificando todas las variables que definen las condiciones de trabajo para un puesto concreto. Este método es aplicable a puestos repetitivos de ciclos cortos, que suelen ser el caso de las cadenas de montaje de fabricación de automóviles. El análisis. El método realiza un análisis global de las condiciones de trabajo desde una evaluación objetiva, donde se identifican los puestos de trabajo más problemáticos para realizar mejoras y ver la evolución de los puestos a través de un seguimiento. Este método también se puede adaptar a modificarse para analizar puestos de trabajo de diferentes características y actividades. Los factores. Este método considera 8 factores, los cuales contienen 23 criterios variables, más 4 criterios de considerar la concepción global del puesto. La concepción global del puesto considera los siguientes 4 factores: altura, alojamiento, alimentación, evacuación, aglomeración, accesibilidad, mandos de señales. Los factores. Dentro de los factores podemos mencionar el factor seguridad, los factores ergonómicos, factores psicológicos y sociológicos. Dentro del factor seguridad tenemos la seguridad. Dentro del factor ergonómico tenemos el entorno físico, en el cual incluye un ambiente térmico, ambientes sonoro, iluminación artificial, vibraciones, higiene atmosférica, aspectos del puesto. La carga física. Dentro de la carga física se incluyen la postura principal, las posturas más desfavorables, los esfuerzos de trabajo, la postura del trabajo, esfuerzo de manutención,
la postura de manutención. Dentro de la carga nerviosa entran las operaciones mentales, los niveles de atención. Dentro de los factores psicológicos y sociológicos tenemos la autonomía individual, autonomía de grupo. Las relaciones independientes del trabajo, relaciones dependientes del trabajo. La repetitividad del ciclo. El contenido del trabajo, tenemos el potencial, la responsabilidad, el interés del trabajo. Aquí, como podemos observar, tenemos la tabla de puntuación, que son las que se deben de tener siempre en cuenta a la hora de analizar un puesto de trabajo, que va enumerada, se enumera del 1 al 5, dependiendo de las condiciones de que existan. Por ejemplo, tenemos como número 1, muy bien, si el trabajo se está realizando de la mejor manera, se califica como un trabajo bastante bueno, bien, el bastante aceptable, el peligroso y el que es muy peligroso, donde se deben de tomar medidas o se debe de acceder al mismo de manera inmediata. Muchas gracias por todo.